La guerra en Ucrania va a cambiar muchas cosas en el mundo, acabe como acabe. Habrá muchas consecuencias. Así que hoy vamos a ver 7 consecuencias que tendrá esta guerra para el mundo y para la bolsa. Y qué podemos hacer nosotros como inversores en esta situación. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Las primeras consecuencias de la guerra son evidentes. Pérdidas humanas, heridos, personas sin hogar, refugiados, etc. Una tragedia humanitaria. Más allá de esta tragedia, en el mundo van a cambiar muchas cosas. Así que ahora vamos a ver 7 consecuencias de esta guerra. La primera podría ser la internacionalización del conflicto, que más países intervinieran de forma directa, que es la manera en la que se produjeron las guerras mundiales. En la primera, un serbio mató al heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Esto hizo que Austria-Hungría le declarara la guerra a Serbia. Alemania apoyó a Austria y entró en la contienda. Rusia acudió a la defensa de Serbia. Y así, todos entraron en guerra. Algo parecido a lo que ocurre en una tacana de fútbol. Para evitar esto, Europa y Estados Unidos no han entrado directamente en el conflicto, a pesar de la insistencia de Zelensky, presidente ucraniano. Pero sí que han entregado armas a Ucrania para que se defienda. De esta manera se intenta ayudar a Ucrania evitando una confrontación directa con Rusia. Otra cosa que se está haciendo es aumentar las defensas de los países del este de Europa para protegerlos. Así que de momento parece que el conflicto no se va a extender más allá de Ucrania, que es el mayor miedo actualmente, y es lo que se pretende evitar. Pero sí que este conflicto puede crear un mundo más bipolar, de bloques, como era en la época soviética. Aquí vemos la votación de la ONU sobre la condena de la invasión rusa de Ucrania. En rojo los que votaron no, que fueron Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Y en azul las abstenciones, entre ellos muchos países asiáticos como China y la India. ¿Tendremos ahora unos bloques más definidos? ¿Occidente contra Oriente? Veremos. En línea con todo esto, tenemos otra posible consecuencia, y es un mundo menos globalizado, con mayor proteccionismo y menor comercio internacional. Llevamos una década en la que el proteccionismo está aumentando y cuenta con mayor apoyo de la población. Aquí tenemos las medidas proteccionistas tomadas por cada país desde 2008. En 2018 se inició la guerra comercial de Estados Unidos con China, cuando Trump puso fuertes aranceles a las importaciones chinas. China respondió poniendo aranceles a los productos de Estados Unidos, que perjudicó a la economía de ambos países. Con la crisis de suministros que tenemos desde hace un tiempo, se ha incrementado la preocupación de los países por ser más autosuficientes. Como por ejemplo la Unión Europea con los microchips, que ha llevado a poner en marcha un plan para crear nuevas fábricas. Esta guerra ha generado medidas contra Rusia, como cerrar el espacio aéreo a las aerolíneas rusas. Esto ya está en marcha, y aquí vemos los vuelos en un momento dado, y vemos que no hay vuelos entre Rusia y Europa, y por supuesto, ningún avión sobrevuela Ucrania. Además, se han producido la suspensión de los contratos de las compañías de arrendamiento de aeronaves con las empresas rusas. Estas compañías les han pedido que dejen de volar y que les devuelvan los aviones. Así que las aerolíneas rusas dejaron de utilizar estos aviones para viajes internacionales, para evitar que les confiscaran los aviones. En pocos días, las compañías de alquiler de aviones caían de forma considerable en bolsa. Y así muchas más medidas. Así que esto puede llevar a menos comercio internacional y menos globalización. La tercera consecuencia es el aumento del coste de la energía. Rusia es de los mayores exportadores de petróleo del mundo, y países como Estados Unidos y Reino Unido han prohibido importar petróleo ruso, y en general, el mundo está comprando mucho menos petróleo a Rusia. El mercado del petróleo es muy sensible a pequeñas variaciones de oferta y demanda de crudo. En 1973, una leve reducción de la producción multiplicó el precio del petróleo por 4 en apenas 2 meses. Así que no es de extrañar que el precio del petróleo se haya disparado en el último mes, un precio que venía creciendo desde después de la pandemia. Los países europeos, bastante dependientes del petróleo y gas ruso, de momento siguen importando petróleo ruso. Un posible veto de la Unión Europea provocaría más alzas en el petróleo, pero esto no se contempla, ya que a día de hoy Europa no puede prescindir del petróleo ni del gas ruso. El gas natural también se ha revalorizado con el conflicto,
ya que Rusia es el segundo mayor productor de gas y exporta un tercio de su producción, y la mayoría lo exporta a Europa. Al respecto, de momento desde la UE nos han dicho esto. También pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía. Algo también propuesto por la Agencia Internacional de la Energía. Si Rusia cortase el grifo del gas, conllevaría a un racionamiento energético, escenario que no parece probable, ya que no beneficia ni a Rusia ni a Europa. Más allá de lo que se pueda reducir el consumo, se pretende ir reduciendo las importaciones desde Rusia, pero se hará poco a poco, no se puede hacer de la noche a la mañana. Existe un plan a muy largo plazo desde hace un tiempo en Europa para ser energéticamente autosuficientes, a través de energías renovables e hidrógeno verde. La guerra puede acelerar este proceso. Una consecuencia han sido las fuertes subidas en bolsa de las acciones de energías renovables desde que empezó el conflicto. Así que tenemos una energía más cara en el mundo, sobre todo en Europa. Y esto podría empeorar si Europa decide dejar de importar gas o petróleo ruso. Aunque de esto salen algunos beneficiados, como veremos después. Estas tres consecuencias generan la cuarta, un menor crecimiento económico mundial. Pero no todo el mundo se verá afectado por igual. Así que vamos a ver quiénes son los más y menos afectados. El país más afectado sin duda es Ucrania. Es evidente, la guerra se libra en su territorio y están sufriendo muchas pérdidas humanas y materiales. El segundo país más afectado es la propia Rusia, que va a sufrir bastantes consecuencias. Ya hemos comentado los vetos a las importaciones de petróleo, que está haciendo que Rusia exporte menos energía, que es la principal fuente de ingresos de Rusia. A esto le sumamos la fuerte caída del rublo. Para evitar que cayera más, el Banco Central ruso subió de forma drástica los tipos de interés. Pero unos tipos de interés altos frenan la economía. Con el rublo tan devaluado, a Rusia le va a salir muy caro importar productos de la Unión Europea y la tecnología de Estados Unidos. Otra consecuencia es la fuga de empresas de Rusia. Estas son solo algunas de ellas. Debido en parte a la salida de grandes multinacionales del país, para evitar la fuga de divisas extranjeras de Rusia y mantener el dinero de estas multinacionales dentro del país, Rusia ha establecido una especie de corralito. Ha limitado los retiros en moneda extranjera a $10.000 hasta el 9 de septiembre. También buscan evitar la quiebra de bancos nacionales, ya que puede que no puedan atender todas las demandas de retirada de dinero de divisa extranjera, en un momento de pánico como este. Pánico se vivió en la bolsa rusa, que lleva cerrada desde el 25 de febrero, para evitar mayores caídas. Otra consecuencia, y esta es importante, es la salida del sistema SWIFT de algunos bancos rusos. El sistema de pagos internacionales SWIFT es la infraestructura que utilizan en la práctica totalidad de los bancos del mundo para ordenar transacciones de todo tipo, compras, ventas, pagos, etc. Tiene su sede en Bélgica. Es hoy por hoy una infraestructura imprescindible en el flujo global de capitales. Está sujeto a la normativa belga, que a su vez está sujeto a la de la Unión Europea, por lo que esta es la que decide que los bancos rusos se queden fuera del sistema. Aunque el principal banco de Rusia y el Banco Central ruso no han sido excluidos por el momento, pero no se descarta hacerlo. A todo esto le podríamos sumar el daño de la reputación de Rusia en el mundo. La reputación cuesta mucho ganarla, pero se puede perder en un momento. Europa también sufrirá las consecuencias. Ya hemos comentado el encarecimiento tanto del petróleo como del gas. Pero además, hay otras materias primas que también se verán encarecidas. Por ejemplo, una parte muy importante del maíz y aceite de girasol consumido en España proviene de Ucrania. Además, tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores de trigo, que está haciendo que el precio del trigo haya subido con fuerza. Pero por otro lado, este conflicto ha provocado una Europa más unida. Cuando aparece un enemigo externo común, las rencillas internas pasan a un segundo plano. El resto del mundo, aunque de forma más leve, también se verá afectado, principalmente por el encarecimiento de la energía y materias primas. Un menor crecimiento económico puede provocar un retraso en las subidas de tipos de interés previstas, ya que la guerra, aparte de ayudar a que aumente la inflación aún más, también va a ralentizar la economía, y puede pesar más a los bancos centrales no ralentizar la economía
que intentar atajar la inflación. Aún así, se prevé que la Reserva Federal suba el tipo de interés un 0,25% el 16 de marzo. En cualquier caso, es una subida muy pequeña, y habrá que ver si continúan con el plan previo de varias subidas de tipos de interés en 2022. En el caso del Banco Central Europeo, no se esperan subidas de tipos a corto plazo. Otra consecuencia es la acogida de refugiados. Refugiados que necesitan alojamiento y comida, y que al desconocer el idioma del país de acogida puede complicar su integración social y laboral. Sobre todo, el problema viene cuando un país recibe muchos refugiados de golpe, como es el caso de Polonia a día de hoy. La séptima consecuencia es que los productores de los productos que escasean se ven favorecidos, ya que el precio de las materias primas que producen ha aumentado bastante. Desde el inicio del conflicto, Occidental Petroleum ha subido un 50%. Cheniere, compañía de gas natural, ha subido un 15%. Gladstone Land, REIT de tierras agrícolas, ha subido un 17% al calor de las subidas de los precios de los cereales. Pero este conflicto también está favoreciendo a otros sectores. La guerra ha alertado a algunos países como Alemania, que aumentarán considerablemente su inversión en defensa. La acción de Rheinmetall, compañía de defensa alemana, ha reaccionado subiendo un 67% en bolsa. También se han favorecido otras compañías del sector, como Rada, que ha subido un 42% en bolsa en el último mes. También hemos comentado que las acciones de energías renovables habían subido bastante ante la necesidad de reducir cuanto antes la dependencia del gas ruso. Solaria ha subido más de un 50% desde el inicio del conflicto. Que todas estas compañías se hayan visto favorecidas por la invasión rusa no quiere decir que a día de hoy puedan ser una buena oportunidad. Es posible que la oportunidad haya pasado. El precio del gas natural ha tenido en los últimos 30 años fuertes subidas del precio y también rápidas caídas, por lo que invertir en la fase de euforia no ha sido muy positivo. El petróleo también ha tenido fuertes subidas y bajadas del precio. Esto puede ocurrir ya que si sube mucho el precio del gas y del petróleo, habrá consumidores que no quieran o no puedan consumir a esos precios, y la demanda de energía bajará, y por lo tanto lo normal es que baje el precio. Al tener precios elevados, también puede aumentar la oferta de petróleo, y esto también haría bajar los precios. El precio del petróleo ya subió en otras guerras. En la guerra de Irán e Irak, el precio se duplicó, al igual que en la guerra del Golfo. En ambos casos, poco después, el precio del petróleo empezó a caer. Cada acción es diferente y puede que haya alguna oportunidad, pero hay que tener precaución con las acciones que han subido mucho de repente en estos sectores que hemos comentado. Puede que la oportunidad haya pasado. Pero hay personas que ven la oportunidad antes de la subida, o al menos al principio de ella. Como ha sido Warren Buffett, que ha comprado más de un 10% de las acciones en circulación de Oxy durante varios días. Las últimas compras fueron el 2, 3 y 4 de marzo. Ahora vamos con el resto del mercado. El resto del mercado cae cuando hay una guerra, como ahora, o cuando hay un evento negativo en el mundo. Veamos algunos ejemplos. Con el 11S, el SP500 cayó un 11%, pero rápidamente se recuperó, y un mes después del 11S, el SP500 recuperó el nivel previo. Cuando en 2016 se hizo el referéndum sobre el Brexit y salió sí, el SP cayó un 5%, pero solo 2 semanas después ya había recuperado toda la caída. En 2020, con la pandemia, el SP cayó un 34% en un mes, en medio del pánico generalizado. Durante los siguientes 5 meses, la bolsa subió un 50% y recuperó los niveles previos a las caídas. Quizás puedas pensar, vale, pero una guerra es algo muy grave. Pues veamos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, la peor guerra de la historia. Empezó en 1939 y hasta 1941 el Dow Jones cayó un 35%. La guerra finalizó en 1945, pero 4 años antes de finalizar empezó a subir. Cuando acabó la guerra, el índice había subido un 80% desde mínimos y acabó por encima del valor que tenía en 1939. Suele ser un error vender durante la caída y esperar a que mejore la situación, ya que la bolsa se suele recuperar antes de que mejore la situación. Cuando una acción cae porque el negocio de la compañía tiene problemas, porque la compañía estaba sobrevalorada, por problemas de fraude o cosas por el estilo,
la acción cae porque a la compañía, al negocio, le ocurre algo. Pero cuando las acciones caen porque cae todo, pero a la compañía no le ocurre nada, ahí es cuando aparecen las oportunidades de compra. Sobre todo si a esta compañía no le afecta ese factor externo que está haciendo que las bolsas bajen en picado, como puede ser en este caso una guerra. Al respecto, Warren Buffett nos dice lo siguiente: como inversor, el miedo generalizado es tu amigo, porque sirve para comprar gangas. Sea avaricioso cuando los demás sean temerosos. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que esta guerra va a provocar un aumento de la inflación mayor del que ya teníamos. Cómo invertir en un escenario de alta inflación es lo que vimos en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.